Ellos sí nos dan ejemplo. Son los más juiciosos. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a Proverbios capítulo 10 y 8. Proverbios capítulo 10 y 8. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 al versículo 10 en adelante. Amén. ¿Lo tiene usted? Amén, amén. Dice la palabra de Dios. Lo vamos a leer en forma antifonal. Amén. Entonces dice la palabra de Dios. Proverbios capítulo 18, verso 1. Dice así. Lo leo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén. Dice: su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que en su corazón se descubra. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con el deshonrador la afrenta. Aguas profundas son la palabra de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves, Y penetran hasta las entrañas. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Padre, gracias por tu bendita palabra. Tu palabra es viva, eficaz y más cortante que espada de doble filo. Tu palabra es verdad. Háblanos, enséñanos a través de ella, Dios. Que tu palabra no vuelva vacía, Señor. Úsame como el instrumento, el medio, el canal. Que yo sea el instrumento y ese canal, pero que tú seas el agua viva, Dios. Que a través de tu Espíritu Santo, Dios, nos guíes, nos enseñes en esta mañana, Dios. Por tu bendita y hermosa palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Puede sentarse. Gloria a Dios. La palabra de Dios hoy la vamos a hablar de Proverbios. Hace rato que tal vez yo no hablaba de Proverbios. Proverbios es un libro que no es que sea difícil para predicar, no. Lo que pasa con Proverbios es que yo en alguna oportunidad les había comentado que cada versículo de cada capítulo es un compendio total de sabiduría. Escuche, cada proverbio, es decir, cada versículo es como un tema, por así decirlo. En la emisora de Luis Megar que sacamos, yo todos los sábados venía hablando de proverbios, en la iglesia casi no. Y nos han escrito que por qué no hemos vuelto a hablar de proverbios, porque proverbios es muy profundo. Proverbios es un compendio del comportamiento humano. ¿Es un qué? Compendio del comportamiento humano. Mire que la mayoría de proverbios, se cree que casi todos los escribió ¿quién? Salomón. Salomón, ¿quién era? Hijo de David. ¿En qué tiempo vivió? Aproximadamente en el año 970 y pico antes de Cristo, ¿cierto? Y el papá era David, que fue uno de los que más escribió salmos. Los salmos y los proverbios se consideran libros poéticos. Yo les conté en alguna oportunidad que yo tuve un profesor ateo de español y literatura, y él decía que para los grandes literatos los salmos se consideraban la mejor escritura literaria que existiera. Y les explicaba a usted que los salmos, como estaban escritos en hebreo, el hebreo no se escribe de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda, de aquí para allá. Y cada tanto de 7 tandadas forma un acróstico. ¿Qué? Sí, en hebreo, no en español y en inglés. En hebreo, un acróstico. Y los salmos tienen un lenguaje oculto, un lenguaje tipológico encriptado que solo lo entienden los grandes rabinos, el encriptamiento de las palabras. O sea, los salmos es una profundidad literaria que usted y yo no entendemos. Pero hoy no voy a hablar de salmos porque yo ya hablé de salmos acá. Los proverbios que los escribió el hijo de David es un compendio donde nos enseña el comportamiento humano y cada versículo es una enseñanza. Por eso yo les leí solo 10 versículos.
¿Por qué? Porque si usted lo analiza fríamente, se va a encontrar que cada versículo se presta para un tema, y así es lo que yo estoy haciendo en internet, por la emisora. Cada versículo es un tema. Pero como ustedes son más entendidos en la palabra de Dios, la han escudriñado y la han atesorado, entonces lo entendemos mejor. Amén. Por eso no voy a ver versículo por versículo, sino que más bien vamos a ver, por así decirlo, a grandes rasgos, lo más destacado del proverbio número 18. Voy a tomar aquí solo la particularidad, el factor común que tiene el proverbio número 18. Pero entonces vamos, ¿qué es un proverbio? ¿Qué es un proverbio? Vamos entonces a resumirlo y a entenderlo mejor. ¿Qué es un proverbio? Los proverbios. La palabra proverbio viene de la palabra hebrea machar y del griego parorimia, que significa símil. Yo en algunas oportunidades en teología les he explicado qué es símil, ¿cierto? ¿Qué es símil? Muy bien. Es una figura literaria. ¿Cuántas figuras literarias hay? Más de 100 y pico de figuras literarias, los que estudian español y literatura. Por ejemplo, está la símil, metáfora, anáfora, hipérbole, prosopopeya. Son 100 y pico. Y la Biblia está llena ¿de qué? De ese material literario, de figuras literarias. Y las que más abundan en la Biblia, curiosamente, es esta figura literaria llamada símil. Los que estudian español saben que se llama así en literatura, símil. ¿Qué es símil? Símil quiere decir comparaciones. Entonces, ¿qué es un proverbio? Proverbio prácticamente es una figura literaria llamada símil, que quiere decir comparación, semejanza, dicho o refrán popular. En la Biblia, el proverbio es una frase breve nacida de la lógica de las cosas de la vida, que forman parte de una realidad, ahorita les explico, que con el tiempo tienen un valor de refrán. Se cree que Salomón fue el autor de la mayor parte del libro, o sea, el libro de Proverbios. Por eso se les llama los dichos, mire, yo con esto, por eso se les llama los dichos de Salomón. También se le considera a los proverbios como un fragmento poético. Palabras más, palabras menos, lo que quiere decir que un proverbio es un refrán, es una semejanza, es un ejemplo que se pone de algo para asemejar otra cosa que tenga que ver con la vida diaria, es decir, con el común de la vida, lo que nosotros vivimos comúnmente. Por eso los proverbios, mire, ¿usted quiere aprender a ser una excelente persona? Lea proverbios. Hermano, eso es un material poderosísimo. Mire que yo no tengo nada contra los psicólogos. Tengo amigos psicólogos, aquí está una chica que está estudiando psicología, pero mire que cuando usted aprende proverbios y se mete, usted no necesita después de buscar que alguien le direccione su comportamiento, porque proverbios es un manual de comportamiento tremendo, y no solamente eso, de ética, amén. Entonces, hermanos, en ese orden de ideas, ya sabiendo qué es un proverbio, un refrán, un símil, una semejanza que se toma de las cosas diarias, vamos a ver aquí en el capítulo 18, vamos a comenzar a ver un versículo. Fíjese que en el versículo 7, vaya usted al versículo, pero vamos desde el 6, versículo 6. Los labios del necio traen contienda. ¿Traen qué? ¿Los labios de quién? Y su boca los azotes llama. Versículo 7. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Vamos al 8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Dejémoslo hasta ahí. Vaya usted ahora al versículo 21. ¿Lo tiene usted? Amén, amén. Pues yo no lo tengo, hermano. Ya lo encontré. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. No vamos a seguir leyendo más en el contexto de los proverbios, pero palabras más, palabras menos, lo que el gran poeta, se le consideró a Salomón un poeta, lo que el gran poeta Salomón da a entrever aquí es
que la boca y los labios y las palabras tienen poder. Por eso en el versículo 21, lee usted ahí que dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. La palabra de Dios dice: de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué tengo yo en mi corazón? Lo que yo tengo en mi corazón, eso realmente yo hablo. El poder de la palabra. Cuando usted comienza a leer Génesis, el primer libro de la Biblia, fíjese que dice la palabra de Dios. Dice: en el principio hizo Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios, o sea, ¿con qué? Escuche, la palabra. Ahí dijo Dios. Él dijo: hágase la luz. Por el poder de la palabra. ¿Cómo tiene poder la palabra? Juan capítulo 1 versículo 12, el evangelio dice: y el verbo se hizo carne, ¿cierto? Y habitó entre nosotros. Ahora, que la palabra verbo, si vamos a español, la palabra verbo es lo que indica acción o movimiento del sustantivo. Pero en el contexto griego, la palabra verbo viene de la palabra logos. ¿De qué? Logos. Y logos quiere decir palabra. O sea que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién? La palabra. ¿Quién es la palabra? Dios es la palabra. Por su palabra, dice el apóstol Pablo, por su palabra fueron hechas todas las cosas. ¿Por qué? Por su palabra. ¿Vamos entendiendo el poder de la palabra? Desde el Génesis, Dios todo lo hizo con palabra. Cuando Dios se enfrentó con Satanás, Satanás le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, lánzate de aquí allá. ¿Se acuerda? Si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si tú eres el Hijo de Dios. Y comenzó, ¿cierto? Y el Señor, fíjese que comenzó diciendo: escrito está. ¿Sí decía así? Escrito está. No se puso a decir: no, viejo Sata, pues le cuento a mi chino que no sé qué. No, hermanito, no sea así. Tú sabes que yo tengo poder. No. ¿Se puso a hacer eso? ¿Qué decía? Escrito está. Escrito está. Escrito está. Por el poder de su palabra. Lo hablaba. Lo decía. Solo por el poder de su palabra. Cuando a Jesús, camino del Getsemaní, aparecieron los soldados romanos para ir a tomarlo después de que Judas le dio el beso y lo vendió. Cuando iba a ser entregado a los soldados romanos, fíjese que cuando llegaron con las antorchas, era tal vez de noche, se le acercaron al maestro para cogerlo. Y fíjese que lo que preguntaron ellos fue: ¿dónde está? El Señor dio un paso adelante, sin armas, y dijo: yo soy. Si usted lee el contexto, ¿qué pasó cuando dijo yo soy? ¿Qué pasó? Cayeron, ¿cierto? Con el nombre yo soy. Se fueron, cayeron. Yo soy. El gran yo soy. La palabra estaba ahí. El yo soy. Dios estaba ahí presente. Yo soy. Por el poder de su palabra cayeron. Fíjese que el Pedrito, si era no Pedrito el que está aquí, no. El Pedrito que acompañaba al maestro, el apóstol, si era un poquito como alebrestado. Dijo: pues ¿qué? ¿Cuántos son contra el maestro? ¡Pum! Y le jaló, le tumbó una oreja al otro. Pregunta: ¿Jesús tuvo necesidad de hacer eso? Solo dijo, escuche, el poder de la yo soy. Y con decir yo soy, al suelo. Por eso el Señor decía: no es con ejércitos, no es con espada, es con el poder de su palabra y el poder de su Santo Espíritu. El poder de la palabra. Fíjese que cuando usted va a Deuteronomios capítulo 11, verso 26 y 27, ¿qué dice, Carlitos? He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Amén. Fíjese que Dios mismo dijo, aquí hablaba Dios en Deuteronomio: he aquí que yo pongo sobre ustedes, dijo el Señor,
pongo sobre ustedes el poder de la bendición o la maldición. ¿Quién puso eso? Dios. ¿Quién nos dio la palabra, la boca? Dios. Dice la palabra de Dios que solamente todo lo que hablamos, respire, hable, alabe al Señor. El que puso en nosotros esa bendición o maldición fue el mismo Dios. No sé si me está entendiendo. Dios fue el mismo que puso delante de nosotros la bendición o la maldición. Solo que en nosotros está el poder de decir sí o decir no, rechazarlo o retomarlo. En nosotros está el poder de decir, de decidir. Cuando usted lee el contexto de Deuteronomio, que usted lo lee en su casa, si no me demoro mucho, se va a encontrar que el Señor prescribe qué formas o en qué formas podemos tomar la bendición o traer la maldición. No lo voy a leer hoy. Lea usted Deuteronomio en su casita. Lo que quiero decirle es que el Señor puso en todos nosotros una lengua, una boca. ¿En quién? En todos. No solamente es para comer. La boca no es solamente para comer. La boca es el instrumento el cual Dios nos ha entregado. Fíjese, lea otra vez Proverbios 18, versículo del 6 al 8. Vuélvalo a leer. Los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Vuelva a leer el versículo 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua y el que ama comerá de sus frutos. Comerá de sus frutos. Fíjese que lo que nosotros digamos, hablemos, vamos a comer de ello. Vamos a poner un ejemplo. Cuando usted tiene a su hijo pequeño en su casa y todos los días le está diciendo a ese chiquito que tiene 3, 4, 5 años, le está diciendo, pero usted sí es bien bruto, mijo. Pero claro, bruto como su taita, bruto como el abuelo, bruto como no sé qué. ¿Qué va a pasar con ese muchacho cuando va creciendo, creciendo y creciendo? Que bruto se queda. Pero usted sí que es, ¿no? Usted sí que es de no sé cuántas. Pues déjeme decirle que repítale. Eso va haciendo mella en la mente, en el corazón de esa criatura. Entonces, cuando el niño crezca y sea el bruto del paseo, cuando el muchacho ya no sea niño, sino sea adolescente, sea joven, sea alguien, no le vaya a decir, ¿y usted por qué? ¿Qué pasó si le di plata? Le pagué la mejor universidad, le di. Y dígale, vago. Usted no sirve es para vagar, vago, es que es un vago. Para eso sirve, vago. ¿Qué pasó? Vago se queda. Y después, ay Dios mío, Señor, ¿por qué mi hijo es tan vago? ¿Por qué? Pues ¿por qué? Lance lo que dice usted con su boca. Y eso va a formar otra cosa que aquí está en el versículo número 8. Las palabras, el versículo, creo que el 7. Sí, señor, 7. La boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. ¿Son qué? ¿Qué es un lazo? Amarrar, ¿cierto? Atar, amarrar. O sea que el muchachito va a quedar atado, amarrado a la palabra. Dice que laza, hace un lazo en su alma. Ya dijimos que era alma, ¿cierto? El ser humano tiene espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es lo que va a Dios, es el ruab en hebreo. El cuerpo, la materia que decía Platón y Sócrates, este caparazón, polvo de la tierra, pero hay un alma.
Y el alma va a juicio, para salvación, cuando nos muramos, para allá, al paraíso o para el infierno. Hay dos lugares para donde se va el ser humano. Pero el alma, que es lo que me interesa hoy hablar, el alma viene de la palabra en hebreo nefesh. Nefesh quiere decir emociones, sentimientos, pensamientos, voluntad, sensibilidad. O sea que, ¿qué es lo que ata? ¿Qué es lo que entrelaza la boca del necio? ¿Qué entrelaza? ¿Qué ata? El alma. El alma. Por eso todos y todas los complejos, las cosas que el ser humano tiene y guarda, es porque quizás de pequeño le maltrataron no solamente físicamente dándole garrote, sino con la palabra. Usted no sirve para nada, usted no va a servir, usted no sé cuánta, pum, y pum. Una cosa con otra. Eso entrelaza, ata, entrelaza el alma de la persona. Y después sí que es difícil desatar todas esas cosas, porque ahí sí toca ministrar sanidad, liberación, restauración. Viene un proceso de sanidad que solamente Dios sabe y puede hacer. Que esto es difícil que un ser humano pueda desatar a otro ser humano. Entrelazar. Aquí el proverbista, oiga, mire, esto se escribió 1000 años antes de Cristo. Y como el que escribió el libro, que es Salomón, cómo nos trae una actualidad tan real como la que vivimos. El versículo 8 dice: las palabras chismosas son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Nosotros en la mayoría de casos, y casi todos, escuche, casi todos caemos en este pecado, en este error, en esta falta. Casi todos caemos en esto, en hablar más de la cuenta. Ay, pero la vecina de allí como que no sé qué. Ay, sí, y sabe qué, y a mí me contaron que la cucha esa estaba con y como que uno comienza y se va pum, soltando, y como el chapulino, el chavo, pues sin querer queriendo, y la embarramos sin querer, porque le damos rienda a nuestra y hablamos más de la cuenta y resultamos hasta calumniando. Sí, porque si tiene plata, eso si tiene plata, se la robó, ese debe estar metido en la mafia. No, ese como que ese debe ser de los finos. Y resulta que el muchacho, ¿cuál de los finos? Trabaje y trabaje. ¿Y cuál de los finos? Pues es un fino trabajador. Hermano, y hay veces caemos, y como dice la escritura, todo entra como un bocado suave. Y caemos por ser un bocado suave. Mire, si fuera un bocado no suave, sino fuerte, no caeríamos. Pero por ser tan suavecito, ¿qué pasa? ¿Quién no ha caído en eso muchas veces? ¿O hemos caído? ¿Quién? Yo creo que ¿quién? Todos, de una u otra forma. El hecho de comentar un poquito más de la cuenta, o decir o opinar lo que a mí no me importa, eso ya es meterme en lo que a mí no me importa. O sea que todos, de una u otra forma, hemos ¿qué? Caído en los bocados suaves de nuestra linda y hermosa boca. Ese Salomón sí que es un sabio, sí saben que sabe. Dice, mire que poema que yo le dediqué a mi esposa hace más de 30 años. Para rey nació David, para sabio Salomón, para presidente Lleras y para quererte yo. Uy, está un poeta. Oiga, no estaba en mis planes hoy el poema. Pero si quieren saber quién es sabio, sabio Salomón, como rey era David. David el rey. No ha habido ni habrá un rey como David. No ha habido ni habrá un sabio como ¿quién? Salomón. No habrá un presidente como yo. No. Quiero decirle que Salomón era sabio porque hablaba cosas que hacen parte de nuestro diario vivir. Sigamos. Dios nos está hablando a todos, ¿cierto? A mí, primeramente. ¿A quién habla primero la palabra? Al que está exponiendo la palabra. A mí, a usted, 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 y los que están allá atrás también, no se me escondan. Todos, porque todos, absolutamente todos, en alguna circunstancia de nuestras vidas hemos prestado nuestra boca para cualquier cosa. Siempre lo hemos hecho.
Por eso le pedimos al Señor en el nombre de Jesús que nos ayude a controlar esta lengua, que nos ayude a todos, nos ayude para no caer, para no pecar ante Dios con nuestros labios, con nuestra boca. Como muy tarde para darles el título, ya ustedes lo saben, el título de la enseñanza de hoy es ¿qué hablas con tu boca? ¿Qué hablamos con nuestra boca? ¿Qué decimos con nuestra boca? Fíjese que Salomón en el versículo 21 dice que en el poder de la boca, dice la palabra de Dios que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. En el versículo 21. ¿Qué hablamos nosotros? ¿Qué decimos nosotros? Vaya a Santiago capítulo 3, versículo 8 y versículo 9. Santiago capítulo 3, verso 8 y verso 9. ¿Qué dice, Carlitos? Amén. Amén. Santiago 3. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Amén. No me lo vayan a quitar. Vamos a leerlo. Fíjate, para no taparle aquí, me hago mejor leo aquí para no tapar los que leen allá. Leo de aquí. Santiago 3:9. Con ella, ¿con cuál ella? Con la lengua. ¿Bendecimos a quién? Y Padre. Pero con esa misma lengüita que tenemos, ¿qué hacemos? Maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Como curioso, ¿cierto? Bendecimos a Dios, pero maldecimos la creación de Dios. O sea, esto es utópico. Vamos al versículo 10. Santiago 3, versículo 10. Uno más hacia adelantico. Mire lo que dice Santiago. De una misma boca proceden bendición y maldición. Y dice Santiago, un buen consejo, hermanos míos, mire tan bonito con ese amor que nos dice. No le dice, oiga, patirrajados, no. Hermanos míos, esto no debe ser así. Tan bonito, ¿no? Hasta con dulzura nos trata la palabra. ¿Cuándo existió Santiago? No Santiago el que está aquí, no. Santiago el apóstol. Este Santiago existió en la época de Jesús porque fue discípulo de Jesús. Y este Santiago escribió prácticamente en palabras más modernas lo que había escrito 1000 años antes. ¿Quién? Salomón. O sea que la palabra de Dios, ¿sí ve que la palabra se concatena? La palabra de Dios nos enseña, de una misma boca proceden bendición y maldición. Pero dice Santiago como gran consejo, hermanos, esto no debe ser así. ¿Por qué? Porque de la boca sale bendición o sale maldición. Yo no sé si Danielita ya tiene listo. ¿Sí? ¿Listo? Mire que el mejor ejemplo, yo no le había dicho a Danielita, sino que ahorita me llegó aquí. Hay veces uno aquí predicando es que le llegan las cosas. Yo no le había dicho, por eso no. Gracias, Danielita. Pero mire que quiero que apaguemos aquí para que vea cómo el poder de la lengua logra cosas tremendas y terribles. Lo estoy tapando. Por aquí. Quiero que en este video usted vea solamente lo que hace la lengua, lo que hace la boca. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Qué pasó aquí, Dios? ¿Por qué pasó esto? Entonces, a través de este video, quiero que veamos de una vez cómo nosotros los seres humanos, vamos a darle volumen. Nos acusa a nosotros, a mí me acusan de patrocinar el terrorismo. Son ellos los que patrocinan el terrorismo. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Maldito sea. Quémonos hasta ahí. Terroristas y asesinos. El poder de la palabra. Y sabe que lo más terrible es que casi con nadie se metió.
con el pueblo de Dios, para más piedra, casi con nadie. Te maldigo desde el fondo de mis entrañas. Y Chávez murió de un cáncer, desde el fondo de sus entrañas lo carcomió. Y no solamente eso, sino que la maldición de sus palabras viene al pueblo. Y muchos dirán, pero ¿por qué el pueblo tuvo que pagar las consecuencias si el pueblo no maldijo? Hermano, su merced que es venezolana, ¿no? Venezolana, los hermanos que son de Venezuela aquí. Hermanos, tal vez usted ni los venezolanos que nos ven por internet, tal vez ellos tienen la culpa, pero la persona que está en autoridad, en este caso, ¿quién? El presidente es autoridad. Y por ser autoridad, mire, todos aquí somos autoridad. Yo soy autoridad en mi casa porque soy papá. El papá, y cualquier cosa que desate con mi boca, hermano, tremendo. Yo a mis hijos, yo les decía, Señor los bendiga, el Señor me los bendiga, Señor Dios, yo los tomaba. Perdón, hermano, claro que no, usted no es mi hijo, no, pero vamos a suponer que era mi hijo. Señor, amén. Padre, bendice a este muchacho, guárdalo, protégelo, que sea bendecido, prosperado, Dios. Ábrele las puertas, Señor, que tú abras las puertas de bendición, de empleo, de trabajo, que no tenga que sufrir como sufrí yo. Padre, que sean bendecidos. Declara, bendito es Juan David, lo bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo, ¿y dónde está Juan David? No está. Bendito sea Diego Fernando, Dios. Bendito sea Andrés Felipe. Bendito, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que le dé las mejores esposas, que dé las mejores esposas. Bendice esas mujeres que vienen. Y yo ya estaba orando desde que eran adolescentes, ya oraba por las muchachas. Y aquí están las muchachas. Bueno, una por allá, una por aquí, la otra. Mírala aquí, hermana, me esconde, hermana. Y esas chinas para mí son como mis hijas. Igual que al suegro. Y entonces, hermanos, yo oraba desde antes por estas lindas y hermosas muchachas. Y son para mí mis hijas. Yo no tuve hijas. Tengo solo nietos y solo hijos. No tuve, fue negado la niña, pero tengo 3 niñas. Hermanos, porque desde antes uno comienza a bendecir, a bendecir, a bendecir. Bendícelo, Señor. Abre las puertas, que sean bendecidos, que tú los bendigas, que tú les abras las puertas en los mejores empleos, que tú los guardes, que tú, Señor, la bendición tuya, el Dios de Israel está con ellos, el Dios todopoderoso. Y van creciendo y la bendición de Yahweh está con ellos. Por la autoridad que es el papá, la mamá, desatamos palabra de bendición. Porque como dijo Salomón, en la boca está la vida, el poder de la maldición o la bendición, la vida o la muerte. Papá, bendiga a su hijo, bendiga a su hija. Bendícelos, bendígalos. Es que ya está grande. Puede estar muy jayanazo, decía mi mamá. Bendígalos siempre. Señor, bendigo la entrada, bendigo la salida de este muchacho en el nombre de Jesús. Son benditos los pasos que dan. Y hágale, bendígalos, hermano. Bendiga a sus hijos. Anita, desde el vientre en el nombre de Jesús. Yo bendigo ese nieto en el nombre de Jesús. Bendigo. Señora, nieta, ya me hicieron dudar, hermano. Que lo diga ella. Nieto. Lo que sea, pero que salga bien. Bendito el Señor, lo que dé. Pero hermano, desde ya el vientre, Señor, bendice esta criatura en el nombre de Jesús. Lo bendigo, lo bendigo, lo bendigo, lo bendigo, lo bendigo. Pero quién sabe de quién será ese chino. ¿Pero qué? ¿Quién sabe? Y la otra sana, hermano. Ya no se parece, hermano, y resulta que ya le está desatando palabras de maldición. Y después el niño sale con complejos. Mire que, hermano, ay, pastor, ya se las dio aquí. Hermano, desde el vientre viene, hermano. ¿Por qué cree que hoy en día los psicólogos y ustedes mandan ponerle cierto, musiquita, cierto? Desde el vientre comienzan ya a tratar terapia. Exacto, el efecto Mozart. ¿Por qué? Porque todo eso tiene poder para el desarrollo, bueno, sano o no sano. Todo está en el poder de la palabra.
Hermanos, quiero decirle que la palabra tiene poder. Tiene poder la palabra. Hermano, para bendición o para maldición. Vamos a otro punto importante. ¿Qué hablamos con nuestra boca? Vamos a ver qué dice no Santiago, no Salomón, sino qué nos dice el apóstol Pablo. Pablo nos enseña en una carta que escribió casi en el año 62 después de Cristo, escribió esta carta, la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 29. ¿Qué dice, Carlitos? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Uy, Pablo no era Santiago ni era Salomón, era otro personaje que escribió una carta. ¿De dónde escribió esa carta? Estaba en la cárcel. En el año 62 después de Cristo, Pablo estaba en la cárcel en la ciudad de Roma, en la cárcel. Y allá encarcelado no se puso a escribir, ahí voy a escribir un wifi, si tú sabes, mire, le cuento que los efesios, no, eso no llegaba así. En una celda, con una velita, con pluma, se daba a la tarea de escribir. La escribió desde la cárcel de Roma. ¿Dónde Roma? Roma queda prácticamente en la parte de Europa sur, o Europa meridional. Esta carta iba dirigida a Éfeso. ¿Y dónde queda Éfeso? A los ciudadanos de los de Éfeso se los llamó Efesios. Y a esa ciudad quedaba en Asia Menor. En otras palabras, tenía que salir de Europa, desde la botica de Italia, pasar el mar Mediterráneo, oiga, un mar Mediterráneo, y llegaba hacia el Asia Menor. Usted ya sabe dónde está el Asia Menor. Yo he puesto casi todos los domingos, hoy no puse mapa. Ya usted se sabe los mapas de memoria aquí. Y llegó al Asia Menor. No la llevó Pablo, no. Mandó, creo que fue a Tíquico, me parece. Me equivoca, ¿listo? Creo que fue Tíquico el que llevó esta carta. Y esta carta decía esta perla en el año 62 después de Cristo. Esto no era con guasapazos, hermano. Hoy en día usted le quiere decir a cualquiera, pum, pum, inmediatamente llega, ¿cierto? Te quiero mucho, pim, te amo, no me moleste, pum, eso llega ya. Esto no era así. Para que llegara este mensaje a Asia Menor, con esta hermosa frase, tuvo que pasar mucho tiempo pasando el mar Mediterráneo, días, meses. Y mire que hasta el día de hoy está esa carta. El mejor guasapazo, esos guasapazos me gustan. Ninguna palabra corrompida, dijo Pablo, salga de vuestra boca, sino la que sea ¿qué? Buena para la necesaria ¿qué? Edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Palabras corrompidas. Hermanos, yo me la paso en los Transmilenios, en los SID, pues en mi trabajo yo ando mucho en buses, ando sobre todo en Transmilenio, y me doy cuenta como las chicas con uniforme, las niñas por aquí se sientan allá en el Transmilenio mal sentadas con la otra pie, pues no sé cuántas, bueno, yo no voy a repetir, sabe lo que hablan, ¿cierto? Pero no sé cuántas, pero no, sí, no sé qué. Y usted ve las bien bonitas, simpáticas, unas palabrotas, Dios mío, Señor, ay, Señor. ¿Sí es así? Yo lo digo porque es que yo hablo con autoridad, porque yo ando en Transmilenio, hermano. ¿Y eso, señora? Amén. Sí, esa doctora. ¿Es verdad? Sí, es doctora. Así es. Y unas palabrotas, hermano. Y dice, ¿y estas están estudiando, están muchachas? Y a mí me da pena ajena que me toca irme para otro lado. Ay, Señor, estas muchachas. Digo, ay, Señor, Dios mío, los papás de estas muchachitas, Dios mío, claro que serán iguales o peores. Unas palabrotas que uno le da pena ajena. ¿O será yo soy el único que escucho esas palabras? No. Es que yo ando en la calle, hermano. Mi vida es la calle, buses, allá, Transmilenio, y escucho, no he dicho lo que usted no ha escuchado, hermano. Que me toca, Dios mío, pasar saliva y decir, Dios, ninguna palabra corrompida salga. Vaya usted un capítulo más adelante, vuelve a decir Pablo en el capítulo 5, versículo 4, ¿qué dice, Carlitos? Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Truanerías son palabras malintencionadas, palabras burlonas, palabras malintencionadas. Palabras, hermano, que no tienen la mejor intención sino para destruir.
ojalá se caiga, ojalá le vaya mal, pues que chupe, pues bicho por bruto. Eso son palabras de maldición, tronanías, palabras, hermano, que como decía Pablo, palabras deshonestas, palabras que son necias, truanerías, que no qué, sino que antes bien usted tiene que hablar acción de gracias. ¿Qué hablamos nosotros, iglesia? Truanerías, palabras que no convienen, maldecimos a la gente, no solamente maldecimos a mi hijo, a mi hija, a mi nieto, a mi sobrino, sino que voy y maldigo al vecino. Mire, hermano, usted no pelee, Dios pelea por nosotros. Dios pelea por nosotros. Yo siempre he dicho, hermano, aquí en esta iglesia, que Dios pelea por nosotros. No se preocupe por pelear, no se preocupe por venganza, no se preocupe porque ese me la hizo y me las va a pagar. Y es que va a ver que me las paga, porque me las paga y me las paga. No, hermano, no me las paga ni me las paga. Dice la palabra de Dios, mía es la venganza, dice Yahweh de los ejércitos, mía. A mí, hermano, me han calumniado, vituperado, de todo. Yo, Padre, tú me conoces, Dios. Tú nos conoces. Padre, tú eres Dios y me conoces. Y hermano, le dejo a Dios, que Dios, hermano, obre. Que sea Dios, hermano, el que pelee por nosotros. Usted no se preocupe por mover un solo dedo. Es que me las hace, me las paga y me las paga y me las paga. ¿Sabe qué produce eso? Ay, eso es otro tema largo. En los salmos, cuando usted tiene rencor, venganza, la doctora que es médico, no me deja mentir, doctora, cierto que la mayoría de enfermedades de gastritis y todo eso son enfermedades psicosomáticas del odio, rabia, resentimiento, muchas veces, ¿no? Sí, entonces, muchas enfermedades nacen de ese odio, de esa rabia, que por años, señora, hábleme, doctora. Un gran porcentaje de las enfermedades tienen su origen psicosomático y tienen ese factor del estrés. Y el rencor genera también estrés. Y la artritis sí está relacionada con el tema del rencor y el odio hacia las personas, la artritis principalmente. Pero no puedo decir que todas las pacientes con artritis es por rencor. La aclaración, doctora. Sí, como dice la doctora, no todos los, yo no soy médico, no todos los pacientes presentan ese cuadro. Es decir, prácticamente muchos, como lo dice la doctora, la artritis casi que está científicamente comprobado que es producto de odio, rabia, resentimiento, amargura. Entonces, hermano, tengamos cuidado, hermano. Deje que Dios pelee no busque venganza. Dios se venga por usted. Mía es la venganza, dice el Señor. Él, hermano, Él nos tiene aquí en su mano. Y dice, mira la hermanita tan linda, ella está juiciosa orando, en vez de desearle el mal al que le hace daño. El Señor dice, bendiga a los que nos aborrecen, bendiga a los que nos hacen mal, bendice aún al enemigo, bendícelo. No le desee lo malo, que le vaya mal, no, bendícelo, Señor. Padre, Él es tuyo, haz lo que quieras, bendícelo, Señor. Él no tiene la culpa, Señor, ella no tiene la culpa. Y el Señor, hermano, actúa silenciosa, secretamente, pero efectivamente, porque ese es Dios. Vamos a ponernos de pies, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Pero antes yo quiero que vaya usted a Efesios. Los hice parar antes de tiempo, pero no importa, es para que se desestresen, para que comiencen a soltar las rodillas. Efesios 4, Carlitos, versículo 22 al 27. Mire lo que dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. La pasada manera de vivir, o sea, si eso éramos antiguamente nosotros, que esa sea nuestra pasada manera de vivir. ¿Qué palabra utiliza Pablo? Despójese. ¿Qué es despojarse? Quitar. Entonces ya comencemos a quitar toda palabra necia que no vale la pena. Entonces primero, despójese. Vaya al versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renuévese en el espíritu de nuestra mente, renuévese. O sea, renovar es cambiar nuestro pensar. Amén. 24. Y vestíos del nuevo hombre. Ahí. Ahora vístase. ¿Qué es vestirse? Para usted vestirse, esta mañana yo para vestirme tuve que quitarme la pijama para ponerme este hermoso traje.
Usted también, ¿cierto? Para vestirse se quita, ¿cierto? Una cosa para ponerse. Vistámonos. Es decir, vistámonos de palabras que valgan la pena. Que cambie nuestro vocabulario. Que cambie nuestro vocabulario. Vistámonos de palabras nuevas. ¿Qué más dice? Versículo 25, Carlitos. Por lo cual, desechando la mentira. Amén. Déjelo ahí quietico. Desechemos. Todas esas cosas hay que ¿qué? ¿Qué es desechar? Pum, 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 pum. Sale fuera. Pum, pum, pum. Va saliendo, deseche. A uno le cuesta, hermano. Yo fui bien groserito. Yo decía palabrotas y palabritas y demás. Y a uno le cuesta, hermano. A uno le cuesta. Aquí seamos sinceros. ¿Eso cuesta? Cuando uno está acostumbrado, no sé qué, pues no sé, ábrase, no sé, hermano, y después uno para cambiar esta manera de ser, pero mire que no es con sus fuerzas, es con el Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios dice, no es con sus fuerzas, deje que el Espíritu Santo entre, que el Señor habite, y sabe que Él nos va dando nueva palabra, nos va dando nuevo vocabulario, nuevo comportamiento, porque Él es el que nos hace que nosotros desechemos toda mentira y hablemos verdad, cada uno con el prójimo, ¿cierto? Porque somos miembros los unos de los otros. Amén. ¿Quién lo hace? Dios. No se preocupe. Ay, no, ay, me pescaron. ¿Cuál me pescaron? Todos hemos prestado la lengua para mentiras, para chismes, para hablar, para murmurar, para decir vulgaridades, calumnias, palabras necias. Todo lo hemos hecho, ¿sí o no? Que tire la primera piedra el que no lo ha hecho en la iglesia, fuente de amor a las naciones. ¿Quién la tiró? Ustedes y yo, todos toiticos. Solo Jesús es el único que puede lanzar la piedra, porque todos hemos caído en la bendita malicia de este miembro pequeño que nos hace caer, todos. Y que Dios nos guarde y nos ayude desde hoy, amén. Porque todos, escuche, desde este pastor que está aquí parado y ustedes todos, hermano, somos cortados con la misma, no, somos iguales, Señor, ante Dios. No hay justo ni uno. ¿Y qué más dice Pablito? El versículo 27, Carlitos, 26, me gusta. Airaos, pero no pequéis. El 27. Ni des lugar al diablo. ¿Cómo termina diciendo no qué? No deis lugar. ¿Cómo me gusta? Tan chiquito ese versículo, mire que es pequeñito. Tan chiquito. Ni deis lugar al diablo. ¿Sabe que la gente cuando le da lugar al diablo comienza con una palabra? Mire, los grandes asesinatos comienzan con una ábrase, que la no sé qué, la suya, pa. Y después de eso, puño. Y después, pistola. Y después, ¿hay qué? Muerte. Y todo comienza con, porque la lengua ofende. La lengua, y por eso dice que la blanda respuesta quita la ira. O sea, usted cuando vaya y lo atraviesa. Esta semana la noticia fue que la gente, ¿cierto? Estaban peleando, amén, hermana. Y pelean que porque me dio el carril, no me lo dio, ¿cierto? Su merced que es conductor, su merced lo ve todo, ¿cierto? Hermano, y bueno, gracias a Dios que no es por nada, pero yo conozco a Neves y Neves tiene dominio propio. Y él no es de los que pelea. Sí, me bajo con la roseta, la cruceta y la no sé qué. Neves es un tipo que yo lo admiro. Y es un tipo que le dicen lo que le dicen y sabe qué hace. Y lo digo porque lo conozco. Ese gacha su cabecita, deja que todos peleen. ¿Sí o no, Nevesito? Y de verdad, no le estoy haciendo propaganda a él, sino que vaya al bus número 1 de la ruta de no. Hermanos, ¿sabe qué? Porque no le debemos que dar ¿qué lugar? No le demos, no, ya me lo quitaron. No le demos lugar con nuestro comportamiento, con nuestra ira, porque la ira viene después de mucha palabra, viene la ira, y después de la ira hasta la muerte. ¿Y cuánta gente ahí pagando cárcel, cierto? Ay no, 20 años de cárcel, es que me airé y le dije un poco de cosas, él me respondió y me dio rabia y ¡pum! Lo maté. Y en la cárcel. Porque todo comenzó con controlemos. Amén, vamos en el nombre de Jesús, que Dios nos ayude. Amén. Aleluya, Padre, gracias por tu bendita palabra de hoy, Señor. Viva y eficaz. Señor, tú sabes que todos nosotros, absolutamente todos nosotros, Señor, hemos permitido, Dios, que nuestra palabra, nuestra boca, nuestra lengua nos haga pecar. Nos haga, Señor, hacer cosas malas. Como una vez alguien decía, me dio tanta ira,
No quise hacerlo, pero me ofendió, me maltrató, dijo cosas que no eran y me hirió tanto que tuve que hacerlo. Fue tanta la ira que lo maté y no me di cuenta porque me ofendió tanto. Todo por una palabra de más, una palabra necia. Truanerías, dice Pablo, palabras necias. ¿Cuántos hogares, cuántas familias se han acabado por una palabra? ¿Cuántos hombres le dicen a sus esposas cosas horribles? O sus esposas a sus esposos cosas tremendas que lo ofenden. Y después hay muertes, hay asesinatos, hay maltrato, hay tantas cosas producto de no controlar nuestra lengua, de no controlar nuestro vocabulario, producto de no saber hablar. La palabra de Dios dice de que tenemos que ser tardos para hablar, pero seamos rápidos para escuchar y tardos para hablar. Señor, ayúdanos, Señor, a refrenar, como dice Santiago, a refrenar nuestra lengua, nuestra boca, nuestra palabrería. Señor, guarda, pon candado, como decía el salmista. En alguna oportunidad, creo que fue David el que escribió ese salmo, donde dijo: oh Señor, pon candado a mi boca. O sea que hasta David también cayó en cositas, dijo cosas de más, Davidcito. Por eso dijo, yo no sé por qué lo diría, por algo lo dijo: pon candado a mi boca, le dijo David al Señor. Hoy decimos, Padre, en el nombre de Jesús, pon candado a nuestra boca, Dios. Que no hablemos más de lo que tengamos que hablar, que no digamos más de lo que tengamos que decir, que no entre como bocado suave, Dios. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Padre, ayúdanos, porque todos, absolutamente todos hemos caído, Dios. Hay veces sin querer, hay veces queriendo, hay veces con intención o hay veces sin intención. Hemos ofendido a otro, hemos hablado más de la cuenta, hemos dicho lo que no es, o quizás hemos hablado, Señor, cuando no teníamos que hablar. Padre, yo te entrego mi hogar. Ayúdame a bendecir a mis hijos, que en vez de decirle palabras necias, comience desde ya a bendecirlos en el nombre de Jesús, como hacían los judíos hebreos. Tomaban a sus hijos en las rodillas, los padres, y ponían su mano en la cabeza y le decía: que la bendición del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob te bendiga, hijo. Que el buen Dios de Israel te sostente. Y daban bendición y bendición. Por eso los judíos hoy día son prósperos económicamente, viven bendecidos, viven en prosperidad, viven en abundancia, porque tuvieron padres que desde niños los bendijeron. Le dijeron: el buen Dios de Israel te sostenga, hijo. El buen Dios de Israel te bendiga, hija. El Señor te bendiga, siervo. Padre, que aprendamos a dar palabra de bendición y no de maldición. Que de nuestra boca salgan palabras benditas, porque como dijo Salomón, en nuestra boca está el poder de vida o el poder de muerte. Padre, y perdóname, yo, Luis Melo Garzón, yo no sé los demás, yo, Luis Melo, pido perdón, Dios, en el nombre de Jesús, cuando no he puesto sello a mi boca. Padre, perdona. Y quiero que perdone a mis hermanos, Dios, también, por si hemos dicho, hablado o lo que sea, Padre, porque todos hemos caído en este pecado. Todos, Dios, porque en ninguno hay justo, ni uno, Señor. Todos, absolutamente todos, en esto hemos fallado, Dios. Por eso está en la Biblia, Dios. Por eso Proverbios, que es el libro del comportamiento humano por naturaleza, lo escribió. Si no hubiera sido así, Salomón nunca lo hubiera escrito, o Dios nunca hubiera puesto eso en Salomón, porque Dios mismo sabía. Por eso utilizó a Santiago, utilizó a Pablo, y no leí otros versículos de otros hombres de Dios que hablaban sobre hablar más, decir más sobre la boca. Controla nuestra boca, Dios. Controla, Señor, nuestra lengua. Controla, Señor Dios.
Ahí donde está, dígale: Señor, perdóname. Dígale ahí sin temor, sin miedo. Dígale: Señor Jesús, hoy te pido perdón en el nombre de Jesús. Si he maldecido a alguien, si he dicho palabras que no son, si ha salido de mi boca expresiones que no son, Padre, perdóname. Que a partir de hoy, Dios, en el nombre de Jesús, pueda bendecir a mis hijos, a mi familia. Pueda salir de mi boca palabras de bendición, Dios, y no de maldición. Padre, guarda mi boca, ponle candado cuando no tenga que hablar. Padre, en el nombre de Jesús, dame palabras que deban ser correctas, Señor, para agradarte a ti, Dios. Porque, Señor, yo te he fallado. Lo reconozco, Padre. En el nombre de Jesús yo lo reconozco. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Ahí donde está, dígale: Señor, gracias. Gracias. Por controlar mi boca, Dios. Por ayudar a mi boca, a mi lengua, Señor. Ayúdame, Dios, a no pecar, Dios. Para no cometer bestialidades. Para no llegar a caer en cosas como han pasado gentes que han matado a otro por una palabra, Dios. Guárdame, Dios, en el nombre de Jesús. Ayúdanos. Ahí donde esté, dígale: ayúdame, Señor.